Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora. Vamos a ver si Pichi se aparece por ahí. Habla sobre varios temas que están sobre la mesa, incluido, por supuesto, yo quiero saber si él va a votar por Ricardo Rosselló este domingo en la elección de los cabilderos. Es más, ya puede que haya votado. No sé si a él le tocaría el poder votar por adelantado, así que posiblemente ya José Pichi Torres Zamora haya expedido ese voto a favor de el gladiador de la estadidad. Sí, Ricardo Rosselló. Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará también con nosotros. Y otro que tendrá que decirnos por dónde va la cosa este domingo, Gabriel Rodríguez Aguiló, un ex vicepresidente de la Cámara y actual representante del PNP. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, Yolanda Vélez Arcelay, café en mano, estará aquí con nosotros, conmigo y con ustedes para dialogar, analizar todos los temas de hoy, 13 de mayo del 2021, son las 8:04 de la mañana. El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa. Vamos a voltear la mesa de inmediato. Hay muchos temas que discutir esta mañana, comenzando con la pandemia del COVID-19. Hoy 17 muertes anunciadas por el Departamento de Salud. Eso me parece es un recordatorio de que todavía estamos en el medio de esta pandemia y que todavía hay muchas personas que no se han vacunado, hay variantes circulando, hay preocupación en lugares como la India por la magnitud, la escala del desastre salubrista que se está dando en ese país. Y claro, un país de más de 1 billón de personas, ahí se espera el desarrollo y se está dando el desarrollo de nuevas variantes del COVID-19. Lo que realmente tendría entonces que preocuparnos en algún momento es si esas variantes comienzan a desarrollar también resistencia en contra de las vacunas que tenemos. En este momento, toda la evidencia científica apunta a que las vacunas protegen aún contra las variantes que ya se han identificado. Pero eso podría dejar de ser el caso en la medida en que el virus continúe encontrando personas en las cuales alojarse, personas que no tienen esas defensas, que no tienen esos anticuerpos. Y de ahí la importancia de que todos nosotros que tenemos el privilegio, porque realmente esto es un privilegio, de tener acceso a al menos 3 vacunas con un alto nivel de efectividad. De paso, la vacuna china, la de Sinopharm, se circuló una noticia en el día de ayer sobre el país de Seychelles, donde se utilizó casi únicamente, exclusivamente esa vacuna, la de Sinopharm, y en Seychelles se está viendo un repunte nuevamente, un país pequeño de cerca de 100,000 personas, un país isleño también, y se está dando en este momento un repunte de COVID-19. No saben explicar el por qué y por lo visto es que la vacuna que desarrolló el gobierno de la China no es tan efectiva como las que se han desarrollado por empresas farmacéuticas multinacionales. Y nosotros tenemos el privilegio en este país de tener acceso a 3 de esas vacunas. Privilegio porque, de nuevo, en la India menos de un 10% de la población de ese país, un país inmenso, han podido vacunarse. Hay muchos países donde todavía no se ha puesto una sola vacuna, aún en nuestro vecindario aquí caribeño. Y claro, para lograr detener esta pandemia, efectivamente, nosotros tenemos que vacunarnos aquí y creo que también tenemos que ser solidarios con el resto de la humanidad. Espero que eventualmente la Organización Mundial de Comercio Internacional decida en efecto levantar las restricciones de patentes sobre las vacunas que se han desarrollado en Occidente y que eso permita que otros países puedan utilizar, crear vacunas genéricas para que sigamos propagando la cura, propagando este tratamiento, esta inoculación
al resto de la población humana. Esto es un problema humano, esto no es un problema puertorriqueño, americano, chino, esto es un problema humano y la solución tiene que ser una solución humanitaria, una solución de toda la humanidad. 17 muertes adicionales reportadas en el día de hoy, solamente del día de ayer fueron 6. Así que todavía estamos en medio de esta pandemia. Además, se reporta la muerte de una pediatra que estaba a punto de retirarse, la doctora María Col Pérez. Por lo visto, ella no estaba vacunada, eso es lo que se está reportando, pero se convierte en la 16ª galena, profesional de la salud, médico en particular, en fallecer producto del COVID-19, y a la familia de ella y a la familia de todos los médicos, las doctoras, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por el trabajo que han hecho ellos y ellas, y por supuesto también los enfermeros y las enfermeras, los terapistas, los técnicos de laboratorio, todos los seres humanos, todos los trabajadores que tienen que ver con el sistema de salud, hasta los conserjes, de paso. Los conserjes son de las personas más importantes cuando se está atendiendo un virus que requiere de unos niveles altos de higiene en las facilidades salubristas. Así que a todos ellos, nuestros héroes durante esta pandemia, de nuevo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. De paso, noticia positiva en este ámbito del COVID-19, ya oficialmente a partir de hoy los menores de 12 a 20 años de edad pueden ir a vacunarse. Me sorprendió un dato, y es que por lo visto tienen que ir con sus padres. Claro está, los menores de 12 a 16, 17 años, eso no me sorprende, pero claro está, ya una persona de 18, 19, 20 años, pues por lo visto todavía tiene que ir con sus padres para que ellos le autoricen el ser vacunado, porque en Puerto Rico todavía permanece este absurdo de que hasta los 21 años de edad uno no es mayor de edad, a pesar de que puede ir a la guerra, por ejemplo. Pero, noticia positiva de todas formas, si usted tiene menores de edad en su hogar de 12 a 20 años, llévelos a vacunar a partir de hoy. Estoy seguro que no va a ser algo que le tome más de una hora y es algo que le va a permitir, de nuevo, a la humanidad regresar a la normalidad. Va a salvar vidas y quién sabe, podría hasta salvar la vida de su hijo o de su hija. Han habido casos, aunque más raros, pero han habido casos de menores de edad que también han sufrido complicaciones debido al COVID-19. En otros temas, el Departamento de Educación da a conocer unos datos, al menos a través del periódico El Nuevo Día, y es donde yo vi estas estadísticas, acerca del rezago académico en Puerto Rico, y específicamente lo dividen por municipios. Y me resultó muy interesante este dato, lo quise traer a discusión con ustedes en el día de hoy, porque algo no me cuadra. Los 10 municipios con mayor nivel de rezago son, y no los estoy leyendo aquí en un orden en particular, creo que el municipio con el mayor nivel de rezago es Cataño, le sigue Trujillo Alto y Gurabo, pero en total, además de esos 3 municipios que acabo de mencionar, los 10 municipios con el mayor nivel de rezago son Mayagüez, Vega Alta, Dorado, Toabaja, San Juan, Canóvanas y Culebra. Esos son los 10 municipios, junto de nuevo a Gurabo, Trujillo Alto y Cataño, que encabezan la lista con el mayor nivel de rezago. Y está bien hecho este análisis porque no es simple y sencillamente por número de estudiantes, no es un número absoluto, porque algunas veces hablamos de que en San Juan hay más crímenes, que en San Juan hay más casos de COVID, y claro, en términos absolutos, como en San Juan viven más personas que en cualquier otro municipio, pues van a haber más casos de todo. Pero aquí lo hicieron proporcionalmente, entiéndase, por porcentaje, y como un porcentaje de la matrícula total, volvamos al caso de Cataño, 30% de los estudiantes en el municipio de Cataño están en riesgo de fracasar, de tener que repetir un grado. En total, y esto en números absolutos a nivel de Puerto Rico, son
37,000 estudiantes que tendrían que repetir un grado, 26,000 estudiantes que tendrían que repetir una o más materias. O sea, tienen F en este momento en una materia, eso no implica necesariamente el que vayan a colgarse, por usar el término del argot popular, pero sí que tendrían que al menos tomar una o más clases, matemáticas, quizás ciencias, para poder subir esa nota de F a una nota que represente haber pasado el curso mínimamente. 37,000 que tienen que repetir el grado, 26,000 otros que tienen que repetir alguna materia. En Cataño, 1 de cada 3 estudiantes están colgados, van a tener que repetir el grado. En Gurabo, 23.9%, 24%, digamos, 1 de cada 4 estudiantes. En el caso de Trujillo Alto, 26%. ¿Qué es lo que no me cuadra de estos datos? Que en esta lista de los municipios con mayor rezago no hay ningún municipio del sur. O sea, el dato está, por ejemplo, en Ponce, 14% de los estudiantes están en riesgo de fracasar el grado, en Cabo Rojo 16%, en Lajas 16%, en Guánica 12% y así por el estilo. Pero me está raro que, considerando que uno de los principales retos de los últimos años del sistema educativo en Puerto Rico ha sido los terremotos en el área sur, me sorprende, y que las escuelas en el área sur en muchos casos han estado cerradas desde al menos enero del año 2020 y hay estudiantes que no han pisado un salón de clases desde entonces, o sea, desde al menos 3 meses previo al inicio de la pandemia. Me sorprende que en el sur no haya esos problemas necesariamente tan marcados de rezago académico. Lo otro que me sorprende es que en el área metropolitana y principalmente si ustedes ven el mapa, y de nuevo estamos hablando de municipios, con la excepción de Mayagüez y Culebra, estamos hablando esencialmente de una franja de municipios desde Vega Alta al oeste hasta Canóvanas al este. ¿Qué es esa zona? Esa es la zona metropolitana. Esa es la zona donde mejor acceso al internet hay en todo Puerto Rico. Porque hay una persona que dice en el artículo, bueno, es que hay muchas áreas donde hay problemas de conectividad al internet. Y menciona, por ejemplo, esta persona que de paso, muy interesante el nombre de la organización. Me alegra que haya una organización que represente a los padres del sistema de educación pública. Se llama Alfredo Alemán, presidente de la Asociación de Padres Organizados, la APO. Y qué bueno que hay un grupo que representa a los padres de educación en Puerto Rico. Y él dice, esto es una cita directa, hay zonas más remotas, Adjuntas, Utuado, que la internet no llega igual. Bueno, pues resulta que Adjuntas y Utuado son de los 2 municipios con el menor nivel de rezago. O sea, Utuado tiene un 9% de su matrícula en riesgo de fracasar. Adjuntas tiene un 10% de su matrícula en riesgo de fracasar. En cambio, en Cataño, en San Juan, 22%. No hay un municipio en Puerto Rico donde haya mejor conectividad de internet que San Juan y Guaynabo, que Guaynabo de paso, aunque no está entre los primeros 10, tiene un nivel de rezago de 17%. Así que, ¿cómo uno decir, cómo uno atribuir a un problema de conectividad el rezago académico que se está manifestando en el área metropolitana cuando es en el área metropolitana donde hay mejor conectividad al internet? Hay algo raro aquí, yo creo que hay algo que se debe estudiar y me parece que esto apunta realmente a una realidad predominante en el sistema de educación pública que quizás no tiene nada que ver con la ausencia de los estudiantes de las escuelas, quizás lo que tiene que ver es con el rezago que el sistema, no los estudiantes, que el sistema viene cargando desde hace años y décadas por un desinterés generalizado que tenemos en Puerto Rico con la educación pública. Porque los padres tenemos mucho interés por la educación de nuestros hijos, los nuestros, mi hija, mi hijo. Pero no nos importa tanto la educación colectiva, la educación del hijo prójimo. Y ahí es donde yo creo que está
el problema, como le decía Yolanda hace unos días. Yo no sé si aquí la solución en Puerto Rico va a tener que ser prohibir la educación privada para que todos estemos en el mismo bote y a todos nos importe la calidad de la educación de no solamente mis hijos, sino los hijos del vecino también y los hijos de la persona en el residencial y en la barriada. Porque son hijos nuestros también. Y los problemas que vivimos en Puerto Rico, en gran medida, están atados a ese rezago académico que no acabamos de atender en Puerto Rico. Y particularmente, por lo visto, en el área metropolitana. Hay una noticia también muy interesante en el periódico Metro, y con esto cierro, sobre una investigación que hace el Centro de Periodismo Investigativo acerca de una auditoría que hizo la oficina de la Contralora, Yasmín Valdivieso. Sí, todavía Yasmín Valdivieso, la trágica, es Contralora de Puerto Rico, donde identificó $5 millones y más de 600 órdenes de trabajo en el programa de Tu Hogar Renace, que ustedes recordarán, Tu Hogar Renace tenía fácilmente $1 billón asignado para hacer mejoras en las casas de las personas después del huracán María. Pues la oficina de la Contralora identificó $5 millones y más de 600 órdenes de trabajo que no se realizaron o que se hicieron de forma deficiente en ese programa. ¿Qué es lo interesante de este informe? Que la oficina de la Contralora, según lo que reporta Metro y el Centro de Periodismo Investigativo, la oficina de la Contralora decidió esconder este informe que se había hecho en el año 2018. Y eso apunta a un problema con el tipo de nombramiento que se ha estado haciendo para la Contraloría y para la Oficina de Ética Gubernamental. Tengo que decir también porque ayer de pronto Zulma Rosario, la exdirectora de la Oficina de Ética Gubernamental, se vieron unos tweets que básicamente estaba sirviendo de avanzadora de Ricardo Rosselló en su campaña ahora a nominación directa para ser cabildero de la estadidad en Washington. Entonces, cuando uno coloca en estos puestos a personas que evidentemente su mayor lealtad es al partido y no a la pulcritud y no a el servicio público, tenemos estos problemas de una Contralora escondiendo una auditoría, que de paso yo creo que esa auditoría está mal hecha. A mí me consta de varias personas, y las conozco personas a nivel personal, que le hicieron trabajo, por ejemplo, de sellado de techo en sus casas, y que los contratistas de Tu Hogar Renace le decían que tenía ese sellado de techo 90 días de garantía. 90 días de garantía. Y en eso el gobierno gastó millonadas. Y personas que luego de que Tu Hogar Renace vino y le hizo el trabajo, tuvieron que posteriormente contratar a otra persona para reparar el mal trabajo en el sellado de techo, por dar solo ese ejemplo que le había hecho el contratista de Tu Hogar Renace. Así que yo estoy convencido que eso de 5 millones, eso está subestimado. Pero aún estándolo, es un escándalo de marca mayor que la oficina de la Contralora haya optado por esconder eso para proteger a who knows. Y yo espero que eso sea lo que precisamente se corrija con el nombramiento de Manuel Torres. Espero que él pueda hacer un trabajo efectivo, un trabajo que demuestre lealtad al servicio público, al pueblo de Puerto Rico y no a un partido. Vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar con Yolanda Vélez Arcelay sobre esta elección de cabilderos. Kenneth McClintock, que escribe hoy una columna en el periódico El Vocero, que básicamente delata la estrategia del PNP con esto del registro electoral. Y bueno, Ricky Rosselló, sabremos ya pronto si en efecto echa para adelante. ¿Qué implicaciones tiene eso para el PNP, la estadidad y bueno, para Puerto Rico, para la dignidad del pueblo puertorriqueño? Sobre eso vamos a estar hablando con Yolanda Vélez Arcelay cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Hoy Juernes. Juernes, Armando, Juernes, como todos los Juernes, muy contenta, ya tú sabes. Pero bueno, nada, saludos a todos los amigos que nos están escuchando.
Oye, tú dejaste un tema sobre la mesa que a mí me tiene estremecida porque, y tengo que felicitar al periódico Metro, esto no está como dicen el centro. Es el tipo de historia que no lo acoge en el circuito de los medios de comunicación en la mañana porque es tan largo de leer para los editores que le cuesta trabajo quizás simplificarlo y dárselo ¿verdad? A los locutores y a todo el personal que tiene que estar trabajando en la mañana, pero continuamente la visita de Yasmín Valdivieso a los programas de entrevista, la Contralora que va de salida, gracias a Dios. Vamos a ver lo que viene, ¿no? También cruzando los dedos. Pero continuamente esta servidora le hizo preguntas a la Contralora sobre esta investigación. ¿Tú misma? Que sí, en el programa que participo todas las noches, pues que era una de las... Cuando ella iba al programa y se traía la situación, estamos hablando de que, oye, María ocurrió en el 2017, el proceso, ¿verdad?, de reclamación, todo aquel momento, y yo le pido a los amigos que se ubiquen en aquel momento. ¿Cuántas casas se quedaron sin techo? ¿Cuántas casas se afectaron dramáticamente? Y cuando empezaron a aflorar, cuando empezó el trabajo de reparaciones, eso, yo recuerdo que empezaron a aflorar las protestas y las críticas de los ciudadanos que recibían un trabajo pésimo, de compañías, incluso muchas, la gran mayoría de ellas de afuera, ¿no? Porque esto es como, tú sabes, la tragedia, dentro de la tragedia hay gente que vive de las tragedias y hay unos contratistas y todo un entarimado de contratistas alrededor de FEMA que se mueven según ocurre la tragedia por todo Estados Unidos. Esto no es solamente Puerto Rico, le ocurre a muchos constituyentes estadounidenses, ¿verdad? Y lo terrible es que abusan de la tragedia y del momento que vive la vulnerabilidad de estas personas. Cómo Tu Hogar Renace se convirtió en un foco de protestas críticas de la gente, ¿verdad? Pero de un modo espontáneo por las redes y en los medios de comunicación, y la persona llamada a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Porque yo hace arqueología, yo digo siempre, hace arqueología, no interviene antes sino después. Era la oficina de la Contralora y sus auditores. Y si no es porque estos auditores anónimos dan parte al Centro de Periodismo Investigativo de que existía ya un informe, porque ella siempre negaba y dice, no, esto es algo que se está haciendo como una especie de encuesta, era algo así, ella usaba la palabra encuesta. Fue de un modo, como diríamos, al azar, que se tomó una muestra de 1,000 casas o 1,000 proyectos, 1,000 reparaciones, para ver cómo se había desempeñado los contratistas, y reveló que una gran cantidad de incumplimiento y que se pagó, oye, estamos hablando aquí, déjame buscarte la cifra, $5 millones por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente. De hecho, antier yo vi un programa en las noticias del fin de semana, me parece, una señora que se quejaba de que en su casa habían ruidos en el sistema eléctrico y ella le habían reparado su hogar. Y ella quizás no haga conexión, pero yo lo hago conexión ahora con esto. Y es que tuvo aparentemente una explosión o algo que provocó el incendio de su casa. Ella estaba llorando por todo lo perdido, ella no se quejaba contra nadie, pero yo tengo que hacer conexión con esto. Muchas reparaciones se hicieron de un modo mediocre, pésimo e incluso bien peligroso para las personas que recibieron el servicio. Y entonces, que la oficina de la Contralora, que mucha gente ve la oficina de Contralor como si con mucha ilusión, porque hubo una época en este país que era intimidante para los funcionarios públicos portarse mal y actuar irresponsablemente, porque la oficina de la Contralor valía la pena que interviniera y que lo dejara en evidencia. Pero esta oficina de la Contralor no es ni sombra de lo que fue hace cuando Marrero, cuando Basilio Santiago, cuando Liliana Colón Carlos. Esto es terrible, se convirtió en una encubridora la oficina de la Contralora, Yasmín Valdivieso. Y la figura de Yasmín Valdivieso realmente, por eso dije la trágica, porque es que tú la entrevistas y ella empieza a decir, ay, es que yo no puedo tal cosa, y pones una voz como de... Ay, yo me siento frustrada. Sí, como una vocecita de estar de casi niña, a punto de llorar. Aniñada. Ahora uno enterarse de que desde el 2018 se tiene información
que yo insisto, Yolanda, 5 millones es una minucia. Yo estoy convencido Eso que ahí es que fue una muestra. Ahí hubo mucho más robo, ahí hubo mucho más malos manejos de esos fondos, se malbarataron esos recursos y realmente esto fue un esquema. Y esto cubrió para lucrarse unos contratistas. Y esto cubrió a secretarios como Fernando Gil Enseñat. O sea, la oficina de la Contralora ocultó este documento porque no era final y era una especie de como una encuesta. Ellos no me acuerdo cuál fue la palabra, pero que no era una investigación rigurosa, ¿verdad? Fue aleatoria, se hizo una muestra de 1,000 casas. Oye, si estamos hablando de 600 casos incompletos o mal hechos de 1,000, ¿qué te está diciendo? Que en el universo debe haber sido un desastre. Por eso fue que la misma fuerza de reclamo de la gente por las redes provocó que miraran hacia allá, pero la Contralora intervino y tapó cerró al paciente y dijo, ni mirar para allá. Pero mira lo que hace, no le divulga el documento a los periodistas y a los medios que están pidiendo el documento. No me contesta a mí cuál fue la conclusión. El documento se lo pasan a el gobernador Ricardo Rosselló y a Gil Enseñat, y de ahí silencio total. No ocurre que yo sepa nada porque aquí no aparecen sanciones. Y luego se le pasa a Wanda Vázquez y a Fernández Trinchet, que fue el que sustituyó a Gil Enseñat. ¿Y qué pasó? Nada. Nadie le ha hecho justicia a los más vulnerables de este país, que estoy segura que todavía tienen las casas con techos de palo y todas esas cosas, y con malas conexiones que pueden provocar incendios, como la que pasó este fin de semana, que pude ver una señora que me conmovió profundamente su situación. Yo creo que esto amerita verlo, y en estos momentos que están evaluando si cuelgan o no al candidato de turno en este momento para la oficina de Contralor, exigir que el que vaya ahí de verdad sea una persona proba, que no sea cualquier ¿verdad? Funcionario de estos que te rasca la espalda porque yo te la rasqué en un momento dado. Tú sabes, esa cuestión tan bochornosa que estamos viendo ya en el servicio público. Pues nada, yo me siento muy frustrada con esto, y para un jueves, de verdad, un jueves que, como yo te digo, que uno ya debería ir empezando a componer, pensando en desconectarse, que la familia compartan unos con otros y empezar a dejar la amargura. Lamentablemente esto lo que hace es revolver, ¿verdad?, ese sedimento de mala sensación que ocurrió después del huracán María, y ahora que lo plantean, que sale esto a relucir en momentos en que resurge la figura de Ricardo Rosselló, es un buen punto para meditar a los amigos que nos están escuchando, aquellos incluso, esa efímera grupo que va a ir a moverse a votar el domingo. Los que van a votar. Sí, pero va a ser un efímero grupo. Lo que yo digo es que hasta ellos deberían meditarlo, y dentro de las circunstancias de que yo creo que ese proceso es inconsecuente, pues por lo menos hagan una selección, ¿verdad?, presentable en sociedad dentro de lo que tienen ahí de muestra. Y que hagan una selección dándose a respetar. Sí, chico. Dándose a respetar como seres humanos, dándose a respetar como estadistas, dándose a respetar como puertorriqueños. Tenemos que trascender y madurar. Este es el gobernador que dijo que él cogía de Pensuaco hasta lo suyo. O sea, no sé si es que yo voy a tener que mañana coger las 889 páginas del chat y dedicar las 2 horas del programa a leer el chat, claro, para recordarle a la gente, porque no sé si es que, Yolanda, no han pasado 2 años. No han pasado 2 años desde que se reveló el chat, ni hablar de los eventos del verano. Entonces tú hablas de la efímera participación en la elección. Exigua, debía haber dicho. Exigua, poca. Sí. Kenneth McClintock tiene hoy una columna, y voy a dejar esto sobre la mesa para el próximo segmento. Tiene hoy una columna en la que él hace toda suerte de apología para este proceso de la elección de cabilderos del domingo. Y hay una parte en particular muy interesante. Dice, también nos dicen que si votan 60,000 de los 2.3 millones de votantes inscritos, eso no tendrá valor para el Congreso, ya que sería una participación de solo 2.5%. En este cuatrienio, los electores inscritos bajo el Estado de Derecho estatal y federal vigente ya no son 2.3 millones, sino 1.7 millones debido a la reducción poblacional general y electoral. Fíjate que ya él mismo está admitiendo
que la estrategia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que uno se lo sospechaba. Sí, lo discutimos aquí. Pero otra cosa es tú ponerlo en papel, tú ponerlo en blanco y negro, de que en efecto la intención de sacar esos electores a destiempo en violación de la ley del registro electoral era para tú bajar el denominador de esa fracción y obviamente aumentar artificialmente la proporción de participación. Pero además, esa cifra de 60,000 que él está citando, él me había dicho aquí hace 2 lunes que él entendía que iban a participar 125, 150,000 personas. Yo creo que ellos mismos saben que esto va a ser un masivo papelón y que si esas 60,000 personas sacan electo a Ricardo Rosselló, olvídate de la estadidad en estos 2 años y en este cuatrienio. Eso va a ser un repelente a la estadidad para todos los demócratas, particularmente los más progresistas en el Congreso. Fíjate fíjate, vamos a conversar más adelante cuando volvamos un poco de la atmósfera que le va a esperar a esos, ¿verdad?, cabilderos en Washington y si Ricardo Rosselló lo encabeza. Encabeza esa delegación. Es el abanderado de la delegación puertorriqueña. Claro. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está conmigo, sigue conmigo y con ustedes Yolanda Vélez Arcelay. Bueno, pues mira, ayer hubo que refrescar la memoria, ¿verdad?, de cómo se reaccionó dentro del liderato demócrata y republicano a lo que se convirtió en una noticia de cubierta en todas las cadenas de Estados Unidos y de entrevistas directas al propio Ricardo Rosselló en aquel verano intenso del 2019. Y cómo el propio hoy presidente llamó vergonzoso el lenguaje usado en el chat y que pues no importa quién ostentara el título, ¿verdad?, de político para usar ese lenguaje que era misógino, que era de odio a la mujer, homofóbico y era sexista. Y entonces hubo expresiones en todo el espectro político, de izquierda a derecha, Bernie Sanders, republicanos medio mundo. Marco Rubio decía que esperaba que renunciara porque pondría fin a aquella pesadilla. O sea, ese es el escenario que no ha variado mucho en Estados Unidos, excepto por Trump, al que se enfrentaría esos cabilderos por la estadidad, entre comillas, que van a tratar lo que no logró la Comisión de Igualdad, que estaba compuesta por gente reconocida allá en los foros de Estados Unidos. Yo te diría, Yolanda, que sí ha variado mucho, porque antes tú tenías a un Donald Trump en la Casa Blanca, que durante la campaña en el 2016 se publicó un video, un audio de él diciendo que él agarraba a las mujeres por sus partes privadas. Sí, sí. Entonces, en la medida en que tú tenías un presidente que decía esas cosas y que aún así ocupaba la Casa Blanca y a nadie le importaba, era otro ambiente. Ahora tú tienes a los demócratas, el partido que apoya Black Lives Matter, el partido que apoya el movimiento de Me Too, por ejemplo. Tú tienes a un presidente que se ha posicionado, a un Biden que se ha posicionado como un antídoto a la falta de decoro de un Donald Trump. Entonces tú vas ahora a llevar a una persona alegadamente a ser representante de Puerto Rico para traer la estadidad, que tiene, para el récord público, para que cualquiera lo lea, 889 páginas de insultos. Él no dejó de insultar ningún sector, ¿sabes? No. Por eso fue que fue tan... Yo aparezco 5 o 6 veces pero hubo brote, en el chat diciendo barbaridades de mí. Benjamín me, Torres Gotay, tú debes estar ahí. Todo el mundo. Yo me siento... No, porque yo revisé, no estoy mencionada. No está mencionado. pero sí, no hay duda que insulta a la prensa a nivel total, ¿verdad? Pero los suyos. Lo llamativo, ¿verdad? Volviendo el foco a lo que se supone que él va... si es que va a ser elegido, ¿verdad?, por el voto directo de los que vayan a participar en esa actividad del domingo, él va a enfrentar toda esa diversidad de gente que hemos mencionado, e incluso los de línea dura de Trump, que ayer decapitaron a Liz Cheney, porque no era lo suficientemente trumpista. ¿Leal? Y a esa gente le vas a recordar que Ricky Rosselló dijo que le iba a dar una trompa. O sea, que no hay nadie, ningún escenario posible que no haya insultado o que se haya sentido insultado con el lenguaje, no solamente aquí, sino a nivel de los foros políticos en Estados Unidos. Como una Elizabeth Warren. Si tú imaginas, como una que ya llena un récord. Como una Alexandria Ocasio-Cortez, como una Nidia Velázquez,
recibe en su oficina a una persona con ese récord y que no ha demostrado en Schumer. Schumer, cómo esas personas que tienen que ir de nuevo a sus constituyentes y decirles, yo sí defiendo los valores del partido, yo defiendo a la mujer, yo defiendo a la comunidad LGBT, ¿cómo van a donde sus constituyentes y justifican el haber recibido en su oficina a un impresentable como Ricardo Rosselló con ese récord público? ¿Cómo lo justifican? Y no ha demostrado ni propósito de enmienda, ni un reconocimiento de que hizo algo mal. Y aquí, pues, aquí el pueblo de Puerto Rico lamentablemente ha sido bastante aguantón. Tenemos una historia de aguantones, ¿no? De ser aguantones y de olvidar, de memoria corta. Pero allá los issues son importantes. Gloguear, bueno, gloguear es la palabra correcta ahora, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra correcta? Gloguear. Pero yo opto por la expresión de Amaripili, me gusta mucho, ¿verdad? Yo creo que con googlear, ¿verdad? Un congresista y revisar, ¿quién me está tocando en la puerta? ¿Quién es Ricardo Who? Ricardo Rosello. Déjame ver. Entonces, Puerto Rico. Entonces googleas ahí y de momento tú aparece todo eso que salió. Si es que estuvo ausente de verdad de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos esto fue cobertura nacional. ¿Sabes? Para Estados Unidos. Esto fue en las cadenas. Que nos convertimos en un cult celeb. Sí. De toda la izquierda estadounidense. Uh-huh. Hay manifestantes en Estados Unidos que utilizan las estrategias y las tácticas de presión que se usaron en Puerto Rico durante el verano del 19. Uh-huh, así, efectivamente. Pero bueno, nada, yo lo que creo es que hay asuntos más importantes, ¿verdad? Pero me llama la atención poderosamente el hecho de que el gobernador Pedro Pierluisi se fue ayer y regresa, ¿cuándo? El lunes. El lunes. Es tan trascendental. Él no quiere tocar esto ni con una Es vara tan trascendental larga ya. Esto para la vida del país, para incluso el gobernante que es el que defendió a los chavitos para hacer Pero él dejó su voto emitido, ¿no? Sí, votó, pero bueno, mira lo que se abre ahora también para discusión. O sea, no tuvimos suficiente con la votación en San Juan y con ¿verdad? La impugnación en todos los municipios, Guánica, etcétera. Pues ahora el gran issue es que los votos no van a estar, no se va a saber el domingo quién va al frente ni quién va atrás alegadamente, ¿verdad? Por parte de la oficialidad de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué? Pues porque como esto es a mano, el escrutinio, cuando empieza el escrutinio... de redacción nuestras compañeras aquí, Huidali Rivera, que en efecto ya Ricky Rosselló ha aceptado o ha indicado que aceptaría convertirse en delegado. O sea, ha confirmado. Figurativo, así una cosa bien, en fin, o sea, como para el futuro o no es contundente. No. Aceptaría o sea, si me lo piden. Bueno, o sea, evidentemente, si el pueblo de Puerto Rico... Si es votado, yo no me queda otro remedio que... Exacto, si el pueblo habla... Votado con V. Si los 60,000 señores y señoras que vayan a votar el domingo me hablan, pues yo obedeceré. Sí, si es votado con V el domingo, pues se olvida de la votada con B del verano intenso del 2019. Pero bueno, nada, es que el domingo la Comisión Estatal de Elecciones no va a poder, ¿verdad?, contabilizar los votos y están pidiendo que ¿verdad?, a los funcionarios que estén allí para que se den la información cuando empiece el escrutinio general. Y ya Junior González dice, ahí va a haber un problema, porque hay funcionarios de colegio ya reclutados por el propio Ricardo Rosselló. ¿Tiene funcionarios? Tiene funcionarios. Sí. Él, en combinación con una de las candidatas, que es Apellido Torres, que estuvo anoche en el programa, y que, pues, aparentemente, tan pronto el primer función, tan pronto, sí, no, esto es un combo. Es que la verdad es que un combo. Yo vengo a conocer esta mujer. Yo no sé cómo aguantamos esto. No, yo vengo a conocer. Ni la mayor parte del pueblo. Yo vengo a conocer esa ¿verdad?, esa candidata. Voy a leer de nuevo la columna esa de Benjamín Torres Gotay del milagro puertorriqueño después del censo. Yo tengo que volver a leer eso. Bueno, el hecho es que van a empezar a romper las instrucciones que se dieron. Mira las instrucciones que dio Edwin Mundo. Dime. Edwin Mundo dio instrucciones de que sean imparciales. No me seguro, imaginaba que diera otra instrucción, ¿verdad? No se la roben esta vez. Ajá, y que cuenten el voto directo. No me digan. No. ¿Sabes? Esas son las instrucciones que da Edwin Mundo, que dijo que esto era una candidatura silvestre. Genial. Y yo tuve ayer al Contralor Electoral y me dijo que los gastos del vídeo, los gastos de
¿verdad? Las pegatinas en las paredes, todo eso, Sí. tiene que haber un comité que rinde informes sobre eso. Dentro de 10 días, y ya contando desde el momento en que empezó a salir hasta 10 días, que deben cumplirse la semana que viene, alguien tiene que informarlo, o se entiende que es un donativo. Pues ya saben, Vamos a ver. Ricky Rosselló acepta, Con el detalle, aceptaría, con el va para detalle, adelante. con el detalle de que el comité de Ricardo Rosselló, que está ya clausurado, el comité de campaña, tiene multas de hasta $1 millón por Imagínate. incumplimientos. No, pero eso se resuelve ahora, porque aquí en Puerto Rico las elecciones, el baño que se dan con el pueblo, eso limpia todo, eso limpia Bueno. todo. Y ya veremos Vamos después a ver. también a algunos en la prensa también celebrando, en los medios de comunicación y de Bueno, y porque y de los pronto boys, volveremos a hablar los boys están en los medios de de comunicación. pronto volveremos a hablar del doctor Rosselló y los grandes logros y nos- COI emergerá. y nos meterán el cuento ese de nuevo de que si él se despierta a las 3 de la mañana Sí. para estudiar cómo va a adelantar la causa. No sabíamos de que estadidad era para textear y tuitear. y las patentes y todo eso allá en China. Bueno, algunos los van a coger, a mí no. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bien, amigos, como hoy es jueves con aroma de sabor, ¿verdad? Y gusto de viernes, tenemos hoy al representante Ángel Matos por el Partido Popular Democrático, al representante José Pichi Torres Zamora por el PNP. Tendremos el análisis internacional del exrector y catedrático Carlos Severino y vamos a hablar sobre lo que ocurrió anoche en la votación de la Cámara de Representantes colgando los chavitos para Luma con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, esto parece amenaza ¿verdad? Con convertirse en algo contagioso, me pregunto yo, porque al momento, el día de hoy, tengo solamente uno de los panelistas que suele estar los jueves, y adivinen quién no aparece. Yo espero que aparezca en los próximos minutos. No aparece José Pichi Torres Zamora. Yo espero que en los próximos minutos aparezca, pero ya sí está aquí con nosotros Ángel Mato, el representante Ángel Mato, a quien le doy la bienvenida. Saludos, ¿cómo estás, Ángel? Saludos para ti, Yolanda, la familia del 1320, y esperemos que no haya que activar la alerta ámbar por Pichi, así que ya mismo aparecer. Bueno, acaba de producirse, no sé si lo más esperado, porque yo creo que hay más un asunto mediático que otra cosa, es como el efecto del circo cuando llega al pueblo, ¿verdad? Pero acaba de producirse el anuncio nada sorpresivo de que Ricardo Rosselló se ha puesto a disposición de los que van a ir el domingo a votar en este proceso de cabilderos por la estadidad, y ha dicho que después que cuando el pueblo habla, él obedece, y ¿verdad? Y plantea que no va a cobrar salario el primer año, no sé, quizá el segundo sí, porque se supone que es permanente hasta que termine el cuatrienio, y todavía no estamos claros de cuánto le asignarán, ¿verdad?, de salario. Pero bueno, nada, ahí está el primer plato servido para ti, y me parece que Pichi Torres Zamora ya llegó. Menos mal, estaba a punto de que le quitara las dietas, ¿verdad? Yo que ya estaba pintando las líneas del parking de él en Radio Isla para yo cogerlo, y pues no se me dio. No, aquí estamos. Saludos, Pichi. Por Saludos, poco empezamos a hablar saludos, mal de ti. Mira qué cosa. Menos mal que aparecí. Mira, yo conectándome y ustedes hablando mal de mí. Digo, no, eso. Qué desesperación, ¿verdad? Uno tratando de conectarse, porque la tecnología pone a uno los nervios de punta. Y entonces tú sabes que están a punto de hablar de ti, pero tengo que estar. Bueno, nada, acabo de servir el primer plato, que es que Ricardo Rosselló ya acaba de, vamos a hacer público lo que esa campaña silvestre, como decía Edwin Mundo, ya estaba anunciando a leguas, ¿no? Va a aspirar por nominación directa para este domingo. Pichi, vamos a empezar con Pichi, Ángel. Vamos a darle a tu primer turno, ¿verdad? Dime. ¿Cómo no? Dime. Debe estar contento. Sí. Te pregunto, Pichi,
¿Tú vas a votar por votación directa con Ricardo Rosselló o vas a escoger de la papeleta que ha apoyado la oficialidad? No, mira, te voy a explicar. Yo como director ejecutivo del partido, sabes que pues Carmelo es el secretario, Gabriel Rodríguez Aguiló el subsecretario, y está la posición de director ejecutivo, que somos los tres, básicamente, directivos del partido. Hay una decisión de los tres directivos, ¿verdad?, y del secretariado de no hablar abiertamente si vamos a apoyar o no apoyar a nadie, porque somos los que estamos. De hecho, yo voy a estar esta noche en Mayagüez. Anoche Gabriel estuvo en un pueblo, Carmelo estuvo en Bayamón, estuvo en Vega Baja. Esa es buena, Pichi, esa es buena, esa salida es buena, pero ya Carmelo consumió récord por ahí. Él había hecho énfasis en que había que escoger de los nuevos talentos que estaban en esa papeleta y que habían echado el resto levantando los 3,000 endosos, ¿verdad? Por eso te digo que para récord yo claramente tengo una posición, pero yo lo que he dicho claramente, primero, que Ricardo Rosselló es mi amigo, siempre lo he dicho sin problema, tú lo sabes que lo hemos discutido. Sí, bueno, y en un momento la amistad, lo dije, cuando nadie cuestiona la amistad de otro, ¿sabes? Eso lo he dicho claramente y yo me comunico con él después del verano del 19, he seguido comunicándome con él, como amigo. Entiendo sus intenciones porque estoy claro, y como le he dicho al pueblo puertorriqueño y he informado a muchos puertorriqueños que me han preguntado, esa papeleta tiene 6 para un cargo a representante del lado congresista, 2 para senadores, y sí, porque la ley lo permite en Puerto Rico, sí hay un rating, y el que quiera votar rating tiene todo el derecho a votar por Ricardo Rosselló, si así lo entiende. Y el voto va a ser contado como tiene que ser contado, porque esa es la democracia puertorriqueña. Nos pasó en Guánica, con el caballero que casi gana por par de votos la alcaldía. Claro que Ricardo Rosselló puede aparecer ahí, y el que quiera está, obviamente esto se ha puesto en contextura, ¿verdad?, que esto es estadista, pero esto es una elección de pueblo, el que quiera votar, todo el que quiera ir a votar, así sea para dañarla, tiene derecho a ir a votar, y el que quiera votar por Ricardo Rosselló, allí está el rating para eso. Bien, pero entonces te pregunto, ¿verdad?, antes de pasar a Ángel y que me reaccione, ¿qué te parece esto de el récord que lleva y la reputación, como diría una Jennifer González, la reputación que se lleva directamente a Washington para tocar la puerta por la estadidad? ¿El mensajero distrae o es el mensajero correcto para el ideal de la estadidad? Mira, Yolanda, yo en términos de la reputación, porque hoy he visto esta semana cómo va corriendo el hecho de la reputación. Ayer sacaron los mensajes de tweets, sobre todo, ¿verdad? De hecho, hasta el presidente de Estados Unidos, la vicepresidenta, candidatos a presidentes demócratas en su momento, porque Ricardo es demócrata, de lo que había pasado. Pero yo te lo voy a poner, el contexto mío es bien sencillo. Todo el mundo carga, ¿verdad?, con sus pros y sus contras, positivos y negativos en la vida. Eso es así. Pero si hablamos entonces de que está cargando con un lastre, el Partido Popular que postuló a Aníbal Acevedo Vilá, que salió libre, porque salió, y yo creo en la justicia y en la juez, en los tribunales de justicia, pero en su momento fue acusado de cargos federales. Y iba a ser enviado como candidato a comisionado residente en un momento por el Partido Popular, y lo postuló el Partido Popular. Así que, y te lo digo porque el mensaje que me trae, o la pregunta que me hace, la he escuchado de compañeros populares, ¿verdad?, líderes populares o pasados líderes populares que han traído ese contexto a la mesa, pues yo se lo reboto de la misma manera. O sea que si el Partido Popular cometió un error, usted tiene todo el derecho de también errar. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? No, yo no te estoy diciendo que no es un error. Yo lo que te estoy diciendo es que del mismo modo que Aníbal en su momento, y el Partido Popular entendió que Aníbal, a pesar de lo que había pasado, como te dije, todos cargamos con positivos. Uno reivindica lo otro, sí. No, si tú tenías el derecho a aspirar en su momento, si Ricardo quiere y el pueblo lo elige, pero fíjate que la pregunta mía no fue esa. Mi pregunta, ¿verdad?, es sobre, y esto ya va a la médula del corazón estadista, porque no todo el mundo es PNP, pero se le está invitando a votar en esta elección por mensajeros de la estadidad. Y hay gente que no comulga con el PNP, pero es estadista. ¿Qué tú le dices a esa gente que dice, lo más importante para mí es el ideal de la estadidad y no el partido ni las figuras? ¿Qué tú le dirías en cuanto al mensajero? Mira, que hoy, aquellos que son, porque de acuerdo contigo, Yolanda, y sabes cómo soy yo, declaro, aquí hay personas estadistas que no son PNP. Y desgraciadamente para el movimiento y para el partido, ¿verdad?, que yo amo, el partido que represento, que fui secretario, porque yo he tenido todas las bases, yo fui secretario, subsecretario y director ejecutivo, así que yo he tenido todas las bases de un partido, de nuestro partido, en ese sentido. Desgraciadamente con las acciones de algunos miembros de nuestro partido, claro, estadistas se desafilian del movimiento. A eso yo lo que le digo es que vayan a votar si creen en el movimiento estadista, que voten por aquellas personas que en su corazón entiendan
¿verdad? Que pueden hacer el trabajo, no tienen que coger los 4, no tienen que votar necesariamente, son 4, pero si no hay 4 para ellos en su corazón, que voten por 1 o por 2, y si no es Ricardo, que no escriban write-in, pero que vayan a votar porque el movimiento obviamente necesita de su presencia. Ángel. Bueno, a partir de hoy ha nacido un triple problema en la política puertorriqueña y en el Partido Nuevo Progresista. Evidentemente, Ricardo Rosselló y su candidatura no obra en un vacío. Fíjese que de las 6 candidaturas, 4 representantes y 2 senadores, él va a aceptar su candidatura a write-in para ser electo representante al Congreso, porque es la línea de menor resistencia. Hay, ¿verdad? En un universo de 6 candidatos para 4 posiciones y llega Ricardo, pues sin gastar una peseta saldrá electo. Y a partir de ese momento tú tendrás un problema político en La Palma, porque líderes que el pasado cuatrenio pidieron residenciarlo, ahora le hacen campaña a favor, y es una distracción para Pedro Pierluisi, que aspiraría a una reelección. Es un problema para Jennifer González, que es la que suena que sea la candidata natural para el 24 por el PNP, si es que Pedro Pierluisi o no terminase el cuatrenio o simplemente decide no volver a correr. Y claro está, con fondos públicos, porque estos congresistas que serán electos el domingo, con fondos públicos, porque PRAFA les pagará el salario, ¿verdad? Todavía no se sabe el número, pero la ley dispone que PRAFA pagará. Pues esos empleados públicos que cabildarán por la estadidad y esa reconversión de PRAFA de un ente de servicio al país, de ser la oficina de enlace de Puerto Rico en Washington, se convierte ahora en una oficina de gestión política pagada con fondos públicos, pues se gastará dinero en rehabilitar la imagen de Ricardo Rosselló en una candidatura para el 2024, porque eso se ve a 500 millas. O sea, Ricardo Rosselló y un letrero neón es lo mismo, eso brilla a la distancia, y simplemente habrá que ver si esto hace que el evento del domingo genere más militancia o menos militancia. Yo creo que ellos van a estar, este evento estará por debajo de los 100,000 votos. ¿Verdad? Hablé con Pichi ¿Tu pronóstico ayer. es que menos de 100,000? Menos de 100,000, y Pichi te va a decir que un chinchín más de 100,000, pero lo que es infame, que una cosa como esta ha generado que ahorita el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones diga, mira, pues que el domingo hay ley seca, millones de dólares se perderán en actividad económica. Tú no me digas eso, Ángel. Te lo tengo que decir. Yo que traté Digo, de yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero hay gente que eso es monumental. Toda la actividad comercial de restaurantes y chinchorreos que obra en servicios de alimentos, comida y bebida, pues ya usted sabe que de 9 a 5 no pueden vender bebidas alcohólicas. Millones de dólares perderá la economía porque Ricky tiene que salir electo. Pues que juzgue el país. Bueno, yo quisiera, ¿verdad? Yo creo que vamos a dejar que los acontecimientos sigan su curso, pero yo quisiera hablar de lo que pasó el día de ayer, la increíble manifestación, la presentación, ¿verdad?, y la marcha de los trabajadores de energía eléctrica por San Juan. Ya habían hecho una parada, pero en vehículos, ¿verdad?, en el día 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, que un poco quedó opacado pues por los acontecimientos que se dieron, ¿verdad?, que sucedieron, también penosos, ¿no? Pero el hecho, penosos hablo del caso de Keishla y de Andrea ese fin de semana, pero en el caso de los trabajadores de energía eléctrica, ya han sido notificados, están transferidos al gobierno, algunos a ejercer de enfermeros cuando no tienen ni conocimiento de cómo poner un vendaje, algunos de costureros, otros de la Sinfónica, cuando la Sinfónica está en riesgo y a la misma vez no tocan ni pito, ¿no? Ni un palito. Pregunto, esta decisión de ustedes de ayer de cancelar, de votar en contra de los fondos que está exigiendo Yaresco que se asignen y que se aprueben por la legislatura, ¿ustedes creen que tenga posibilidades de frenar el contrato de Luma? La ley promesa... Ay, perdón, Pichi. Sí, es para alternar. No, mira, definitivamente, si no se aprobó el dinero ayer, que es parte contractual, porque es parte contractual, aunque la Junta podría hacer su movimiento, vamos a ver cómo actúan. Si no se aprobó el dinero ayer, claro que pondría el contrato en juego. Hay que ver porque, vamos, la administración, Luma lo que va a administrar, como siempre digo, o sea, Luma va a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica,
de la forma que está escrito el contrato, que siempre he dicho que necesita algún tipo de cambio, modificación, le da este dinero para administración, es un fee de administración que le paga. Si el dinero no está, en teoría ellos no entrarían, porque no tienen el dinero para operar, no tienen el Pero cash para operar. la Junta está amagando con buscar los fondos del mismo presupuesto y entonces recortar a troche y moche, y cuidado si hasta la misma legislatura. ¿Aguantarán el embate? Y esto aguanta impugnaciones, porque es que la Junta tiene prácticamente muchos puntos ya anotados en los tribunales. Estamos hablando de la sección 202 de promesa para irse por encima de ustedes y del gobernador. El gobernador, claro, está a favor de que se asigne el dinero. Yo por lo que he visto, obviamente no he hablado con el presidente, con Tatito. Yo lo que he escuchado a Tatito es que estaría dispuesto a ir a tribunales. Yo espero que vaya a tribunales, porque en el caso de la Cámara de Johnny Méndez, cuando yo era vicepresidente, yo reclamé a mi presidente en ese momento varias ocasiones que fuera a un caso en contra de la Junta en términos del presupuesto legislativo, en términos de otros presupuestos y en términos de unas movidas que la Junta estaba haciendo que no eran correctas. Johnny no hizo caso, no quiso hacerlo. Con mucho respeto lo digo, porque fue así. Sí, cuando vas a tribunales 50-50, puedes ganar y puedes perder, pero yo creo que la Junta está obrando mal. Yo creo que la Junta, si le quita dinero, como le hizo a la legislatura en el pasado, si le quita dinero ahora a la legislatura porque no le aprobamos esto, básicamente tú ves el revanchismo, porque quieren entonces opacar, estrangular, como siempre he dicho, la voz del pueblo representada allí. Y la Junta lo ha hecho en el pasado, y yo creo que es momento de enfrentarse. No es momento, hace rato teníamos que enfrentarnos a la Junta en ese sentido. Ellos pueden poner un tope presupuestario, pero quien arregla las partidas presupuestarias es la legislatura, está en promesa. Johnny no tuvo los pantalones en su momento de hacerlo, lo digo con respeto. Yo espero que Tatito lo haga. Es terrible que yo tengo que preguntarme, ¿verdad? Nunca entendí esta APP, porque se supone que la APP ponga algo, o sea, el ente privado traiga algo a la mesa. Y aquí Luma no ha traído nada a la mesa. Y entonces, para colmo, ese adelanto de dinero que viene del pote de la austeridad que nos hemos chupado durante la presencia de la Junta aquí, ¿verdad? Y el dinero que se ha privado en muchos renglones y que se ha ido acomodando allí en un pote, y es como un adelanto, y a la misma vez es una especie de préstamo que no logro entender el mecanismo, porque me parece que al final lo vamos a pagar doble. Explícame eso, Ángel. Yo no logro entender esa APP, ni entiendo la ofuscación y el énfasis de la Junta y el énfasis del propio Pedro Pierluisi con esto. Pues fíjate, Yolanda, tú has tocado una médula, un punto muy importante aquí, porque la discusión no debe ser si las APP son buenas o son malas. Es que en Puerto Rico los negocios los montan de la peor manera. Por primera vez en la historia se le entrega un activo del país a un ente privado, y para colmo hay que darle $750 millones adelante para que hagan su trabajo. Que va a ser 1,000 millones al final. Bueno, además del acceso, mira, porque Luma está aquí, porque hay $10,000 millones en fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico. Eso es preocupante. Si fuera por los 1,000 del país, no estuvieran. Eso mismo pasa en el sistema de ferry, que se ha firmado un contrato de 750 millones, en donde por 23 años dice el contrato que el pueblo de Puerto Rico tiene que hacer dos cosas: dejarle que use las lanchas nuestras, pagarle la gasolina por 23 años, y súmeba a 20 pesos el boleto para ir a las islas municipios. O sea, son negocios no tan solo ultravires en algunos casos por los leoninos que son, sino que en vez de negociar para el país, el gobierno negocia para el privado. Lo mismo podemos hablar con Metropista. Dieron un dinero de adelanto, sí, los focos prenden, las líneas están pintadas amarillas y no hay hoyo. ¿Pero qué? ¿Que nosotros no podemos hacer eso? El aeropuerto igual, se han hecho mejoras, se ha hecho construcción, pero cuando se entregó dinero, se entregó muy por debajo a cambio del activo que han recibido. Así que no es un asunto del APP, es un asunto de un contrato flojo, y volvemos a Luma como que concurro con Pichi ante los ojos de la ley promesa. Luma murió anoche 46-0. ¿Qué se van a inventar? Bueno, yo me temo que Pierluisi se está ganando su ley 7 en este cuatrenio. Bueno, eso se lo advirtió el propio Parga. Yo lo que me pregunto es qué gana el pueblo y el país en transferir un monopolio público a un monopolio privado. Bueno, ¿A quién van a responder? O sea, ¿a quién va a responder Luma cuando la Junta no esté, verdad? ¿Y a qué constituyentes? Porque entonces
hablan de que no va a haber alza por 3 años en la luz, porque ya está, el dinero está separado y ya no los cobraron en austeridad. O sea, no, yo no... Y hay un planteamiento, y aquí quisiera entender y que le hagan fino. Aquí hay una percepción de que un poder mucho más poderoso desde Washington, desde la administración pasada, intentaba que se diera este préstamo y que había una condición de que Luma estuviese. Y entonces los 10,000 o 12,000 millones de dólares que FEMA está aprobando, ¿verdad? Que como tú muy bien traes, va a ser subastado, entre comillas, y entonces las compañías matrices de Luma van a competir. ¿Dónde está la muralla china esa que dicen que, porque si ellos dicen que van a traer trabajadores de las matrices, ¿cómo es que se mantiene separado y no hay conflicto dándole a la misma vez sí que se dan los contratos de los 10,000 millones a esas compañías matrices que están buscando, ¿verdad?, competir, entre comillas, por el dinero de FEMA? O sea, yo de verdad, entonces aquí no hubo un cambio de administración entre la administración Trump a la de Biden y la política energética cambió. O sea, es que yo no logro entender de dónde ha surgido esa versión y por qué el empecinamiento de la administración Pierluisi y de la Junta en esto. ¿Quién se beneficia de esto? Bueno, se beneficia el club privado de administradores de sistemas eléctricos privados. Esto es bien parecido a aquella vez que después el gobierno federal tuvo que multarlo, en donde las compañías de acarreo de furgones y de barcos, en concierto y común acuerdo, conspiraron para cepear las tarifas y un aumento de tarifas coordinado entre todas las empresas. Pues aquí Luma y sus 2 empresas matrices pues tienen las redes de la sardina, los pescados y las ballenas, y cuando se abra la represa todo el dinero cae a la misma lata, con distintos nombres, la misma lata. Pero yo me pregunto, y te pregunto, Pichi, a ti, y aquí no podemos borrar la mala gerencia que ha tenido Energía Eléctrica de rojos y azules. Bueno, pues si usted estaba inconforme con la mala gerencia, pues ¿por qué no contratáramos la gerencia, verdad? Y en vez de trasladarle todo a este ente privado, pues hacer una contratación de gerencia y nosotros manteníamos la supervisión directa en este ente que viene, y no es que entonces entregarlo por allá y cuando desaparezca, porque va a desaparecer Energía Eléctrica como corporación. ¿Qué va a pasar después de esto? Y con estas pautas de contrato que dicen que si hay causas mayores, Luma recoge los motetes y se va. Ya hemos tenido malas experiencias con Ondeo, con la compañía de agua, y hubo que amenazar con demanda. Yo recuerdo ese proceso. Mira, Yolanda, como yo básicamente, y lo he dicho claramente, o sea, yo entiendo que el contrato se puede modificar, lo he dicho claramente en varios foros, y no tengo problema con repetirlo. Y del mismo modo, o sea, yo veo la parte de la administración, porque eso fue lo que se contrató. Porque yo he visto modelos de administración donde tú le pagas a un administrador, el administrador no tiene que invertir nada, solamente trae sugerencias para, como tú bien dices, para administrar. Que eso es bien diferente a una APP donde tú le das, ¿verdad?, un contrato que le das le entregas todo para que no solamente opere, sino que haga una ganancia, y la ganancia también está en términos de los ahorros, el cobro y lo demás. O sea, pero sí, o sea, yo entiendo la parte o sea, yo veo todos los sectores, pero sí también te tengo que decir que hay que hacer algo con energía eléctrica. Sí, tenemos que yo creo que parte de la energía eléctrica, siempre lo he dicho, desde el día que yo juramenté como representante en el 2010, siempre mi primer proyecto era para que la factura fuera básicamente accesible, para que fuera transparente, para que se pusieran los cargos de energía eléctrica en la factura. Y recuerdo que en aquella vez energía eléctrica se opuso totalmente. Y he luchado para, obviamente, el net metering, para que las personas que tengan placas solares o generan su electricidad puedan tomar el crédito que tienen por producción energética. Así que yo creo firmemente que hay que hacer algo. Creo que energía eléctrica se convirtió sí, es un monopolio puertorriqueño, pero es un monopolio donde ciertos grupos internos controlan socolor de que esto no se puede caer porque yo ahora voy a perder mi gran salario o mis grandes beneficios. Yolanda, y eso es una realidad. Mira, te voy a hacer rapidito un cuento. O sea, yo tengo una persona que conozco que trabaja en energía eléctrica, que le dieron su movilidad, porque, ¿verdad?, le impusieron su movilidad, y me llama y me dice, mira, yo no quiero que me envíen para Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y yo le digo, pero tú podías pedir movilidad. Es que no me dejaron, usted me dijo que no. Y yo, ¿por qué no quieres DITOP? Porque yo voy a trabajar ahí, yo quiero edificios públicos, que yo sé que allí me sientan en esta oficina que yo identifiqué y no tengo que hacer nada. Bueno, pero ven acá, ¿tú quieres trabajar o no quieres trabajar? Bueno, pero eso, oye, un botón no hace la camisa. Tu amigo pues tiene, obviamente,
se acomodó allí como una cepa de gente que se acomodó por la misma cosa política. Pero hay otros, los celadores. Yo recuerdo a José Ortiz decir claramente que aquí había una escasez de celadores. ¿Cómo que gente tan preparada que se encarama en los postes con el helicóptero? Que eso no lo hacen ni los celadores que vinieron de Cobra, ni de Whitefish, ni ninguno. ¿Cómo es posible que los coloques a mover carritos, a botar la basura, si esa gente tiene una preparación y es bien difícil conseguirlo en medio de una emergencia como María o Irma? Bueno, pues mira, Yolanda, ¿verdad? Primero que Dios nos proteja de esta temporada de huracanes, porque sería el colmo de los colmos de las jugadas del destino. Uh-huh. Yo creo que hay un sector grande del país que está indiferente con esta transacción hasta que tengan que vivir en carne propia lo que hoy dan por sentado. Si Yolanda hoy hace una casita en el barrio Ángeles de Utuado y hay que poner 10 postes y un trabajo, pues Yolanda lo que paga es la conexión y la autoridad le pone todo eso gratis. Con Luma te van a decir, perfecto Yolanda, son 80,000 pesos. Y la gente empezará a gritar. La gente llamará para cambiar su foco fundido y se lo cambiarán por $33 el foco. Y cuando la gente empieza a ver que un servicio básico, para mí cuasi constitucional, como tener luz y agua como servicio esencial, pues hay otra gente que apuesta, mira, esto va a ser como Ondeo o Thames Water, y se escocota esto y tendrán que coger todo el mundo para atrás, como dice el refrán. Yo me temo que no, porque hay una colateral de 10,000 millones de pesos en fondos federales, y eso va a hacer que Luma o el que sea empiece con el pie derecho de manera implacable para ganarse una opinión pública positiva. Pero cuando empiece el cobreteo, que para cualquier cosa hay un pago que hoy es cero, ahí es que el país gritará, pero ya será muy tarde. Correcto. Bueno, pues lamentablemente, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver las nuevas movidas y acontecimientos por parte de la Junta. Yolanda. Sí. Es que estoy preocupado porque Pichi dijo que Ricardo Rosselló es su amigo y ahora dijo que tiene un amigo que no le gusta trabajar. A mí me preocupan los amigos de Pichi. ¡Qué bajo! A mí me preocupa. ¿Qué observador tú eres, Ángel Mato? ¿Qué observador tú eres, Pichi? Lo siento. Ese fue bajo, qué fuerte. No. Estoy preocupado con tu selección de amistades, de verdad que sí. Bueno, pues amigos, nos tenemos que ir a la pausa. Gracias Ángel, gracias Pichi. Y más adelante vamos a estar hablando, oye, porque hoy es cultura con sabrosura, así que vamos a estar hablando con Mayra Santos Ferre. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno amigos, como les prometí, hoy es jueves, ¿verdad? Jueves con sabor a viernes y ya Mayra está lista para hablarnos precisamente de un tema muy a tono con lo que estamos discutiendo toda esta semana, ¿verdad? El tema de educación con perspectiva de género. Saludos, Mayra. Saludos, Yolanda. Qué bueno que tengo la oportunidad de hablar de esto hoy. Me he estado preparando para ello. Yo siempre he pensado, por lo menos eso es algo que aprendí de las parábolas de Jesús, que cuando tú cuentas el cuento, entiendes el concepto. Claro. Y a mí me parece que hay que contar el cuento, por eso que la perspectiva de género es tan importante. Hay que contar el cuento del surgimiento del feminismo para que la gente entienda que el feminismo no es una postura moral, es una postura política, no es una postura individual, es una postura política. Correcto. Entonces, eso es así, ¿verdad? Porque el feminismo surge con la Revolución Francesa. Como no es que antes no hubiese, pero ahí es que surge el movimiento y surge por una razón bien básica, porque la Revolución Francesa quería derrocar una monarquía y establecer una república en donde los ciudadanos y las ciudadanas pudieran escoger a su dirigente por medio del voto. Bien, hay que recordarle a los amigos que el ordenamiento, de verdad, que en muchos estados, como conocemos hoy, es o sea, se rompe la monarquía y se organiza el gobierno con poderes que son iguales, con la misma fuerza, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ese es el ordenamiento que permite que no haya un poder que sea más poderoso que el otro. Exacto. Y entonces, además, que hubiese personas de la
sociedad civil que pudieran aspirar a cargos políticos en representación de sus ideales para trabajar en el Estado, leyes, ¿verdad? Sí. Que protejan a los ciudadanos. Entonces, cuando vemos que eso se establece, por ejemplo, cuando en la Revolución Francesa muchas mujeres salieron a pelear, pero entonces Bonaparte decide revertir y autoproclamarse rey, y a muchas de estas mujeres revolucionarias las encarcelan, pasan por la guillotina y las invisibilizan. Y eso también pasó en la guerra de independencia de Hispanoamérica. Muchas mujeres como Manuela, como Juana de Azurduy, muchas mujeres negras, indígenas, salieron a pelear por estos nuevas organizaciones sociales, y después las mismas organizaciones sociales nuevas, supuestamente libres, nacionales, en manos de los criollos, las mataron, las metieron en cárceles, y las invisibilizaron, puestos políticos, las marginalizaron. Eso es así una y otra vez. Si tú vas revisando la historia de América Latina, eso pasó con Lola Rodríguez de Tio, que la exilaron 3 veces, y ella fue la presidenta del Comité Revolucionario Río Rivera en Nueva York para la independencia de Puerto Rico y de Cuba de la corona española. Esto pasa consistentemente en todas las historias nacionales. Pero es por una visión, claro, está de darle, como colocar al hombre como el ejecutor de la acción, y la mujer es el ente pasivo que pasa a segundo plano, aun cuando estuvo en el primer plano batallando, no hay duda. Exacto. Entonces, ¿qué nos deja eso? Pues nos deja a las mujeres la necesidad política de volver a pelear las batallas, esta vez por razones de género, porque es que nos han marginado por razones de género en la izquierda, en la derecha, en partidos políticos, en organizaciones sindicalistas, en organizaciones comunitarias, en todas partes. En la escritura y en el arte, la invisibilizaron. En el arte, en las ciencias, en todas partes nos han marginado por ser mujeres. Por lo tanto, nos tenemos que organizar para, como miembros de una sociedad civil que ha sido específicamente marginada por cuestiones de género, exigir inclusión y leyes específicas. ¿Por qué específicas? Porque la marginación ha sido específica. Claro. Fíjate, esto es lo que Mayra, yo creo que es importante recalcar. Es interesante que tú lo traigas, porque aquí la falta de conocimiento y de educación, ¿verdad?, ha hecho que se demonice ese movimiento político por equidad, ¿verdad? Porque aquí la gente confunde las actitudes espontáneas, ¿verdad?, como si fuese, una manifestación. Ellos creen que el feminismo es la antítesis del machismo, y eso no tiene que ver. Eso no es cierto. El machismo es una actitud ante una visión patriarcal del mundo. El feminismo es una herramienta para equiparar, ¿verdad?, a la mujer dentro de ese mundo que predomina, y que la narrativa le da todo el poder y toda la, ¿verdad?, el control al varón, pues, inexplicablemente, aunque hay unas raíces que son, ¿verdad?, de la misma formación judeocristiana, etcétera. Sí, pero mira, Yolanda, yo ahora mismo estoy haciendo una investigación, porque el Canal 6 me ha dado una oportunidad grandiosa. Qué bueno. Y es hacer 10 programas de Tu Espacio Literario, que es un programa que está en el Canal 6. La primera temporada está en YouTube, pero puedo hacer 10 programas más, y esta vez escogí hacerlo específicamente con perspectiva de género. Muy bien. Ahí yo reviso la historia de Lola Rodríguez de Tio, de Luisa Capetillo, de Julia de Burgos, de Alfonsina Storni, de Gabriela Mistral, pero también de de Rosario Ferré, de muchas mujeres. Y de Ana Roque de Dupré, nuestra primera botánica, astrónoma, miembro de la Sociedad de Astrónomos de Francia, que aquí no se conoce y no se estudia, se le puso el nombre a 2 escuelas y ya. Todavía está sin publicar. Voy a entrevistar a Eliván Martínez, el periodista que recuperó esos manuscritos y que dijo esto, ¿verdad? Denunció esto, que está sin publicar
publicar su Botánica Antillana, porque no la dejaron publicar este libro por preferenciar la publicación. El señor Carlos Chardón no, esto fue a principios del siglo XX, no permitió publicar esta obra para beneficiar a unos botánicos estadounidenses hombres. Debe ser, este Chardón debe ser ancestro del Carlos Chardón que vino eventualmente al Departamento de Educación. Pues mi hija, tú sabes cómo es, entonces sigue siendo una juntilla y un claque que se reparte el poder, y eso es parte del patriarcado. Seguir la línea y proteger el privilegio de que unas personas acceden a la toma de decisiones y otras no. Claro. Otras tenemos que acatarla. Claro. Pero eso es bien importante porque haciendo esta investigación y estas herramientas virtuales, ¿verdad? Audiovisuales para la enseñanza, yo espero que se puedan utilizar en las escuelas y también como parte de la educación pública para entender este proceso, porque tenemos la mala costumbre de individualizar y de puntualizar. Lo mismo en raza, lo mismo pasa. Estos actos, ¿verdad? Mataron a Keisla, pasó lo de Andrea, y entonces lo vemos como casos aislados. Y no vemos el sistema, el sistema que reproduce por 500 años ya, 200, 300 años más, ya ese mismo patrón. Totalmente. Es el sistema, o sea, hay que empezar, y la lucha feminista de ahora es seguir pidiendo leyes, primero que se cumplan las leyes que están en papel. Ayer estuve oyendo la entrevista con Fernós, que fue maravillosa. Maravillosa. La que tú hiciste. No, yo la dejé porque es que no hay que preguntarle nada, ella domina el tema. Exacto, y entonces que ella explique, miren, si hay unas leyes y no se cumplen, dejen que las mismas personas que establecieron las leyes y que hay tantas organizaciones feministas que están trabajando, dejen que la implementen, que lo saben hacer, pero se prometen a una batata política, hombre o mujer, que sigue con el sistema, y entonces las leyes se mantienen muertas, y hay unas leyes que revisar. Muy bien. Para que se implemente. Hablando tengo que mencionar algo, ¿verdad? Y ya para terminar, porque me están haciendo señas, Mayra, tú sabes que aquí el tirano es ir aquí, pero la presencia de Wanda Vázquez para validar una industria del arma que ha sido letal para la mujer, porque si hay una industria que ha tenido efectos sobre el ser humano, pero la letalidad de la violencia contra la mujer es porque usan armas de fuego. Entonces, ahora montarse en eso para venderle y empujarle el arma de fuego como solución a la violencia de género me parece una locura. ¿Pero qué es eso? Sí, ella va a participar en ese foro y hay que decirlo, lamentablemente. Pero ¿qué es eso? Pues porque yo siempre lo digo, no todas las mujeres son mis hermanas. Esa es otra cosa, ¿verdad? No todas las mujeres son feministas, no todas las mujeres tienen conciencia de lo que hay que hacer, y acuérdense también que las mujeres siempre hemos sido líderes comunitarias, líderes intelectuales, que no tan solo abogamos por nuestros derechos, sino por los derechos a la vida, los derechos de nuestras comunidades, de nuestros niños, derechos de la enseñanza, derechos del medio ambiente. Siempre han habido mujeres peleando por eso y muriendo por eso. Pues, ¿cómo no? Entonces esto es importante también recalcarlo, que no es automático. Que porque tú seas negra o porque tú seas mujer, hay que validarlo en el reclamo, claro que sí. Gracias, Mayra, gracias por oír, que me encanta oír tu voz, los jueves sobre todo, pero nada, como siempre, estos micrófonos para ti siempre. Nos vamos a la pausa, amigos, y ahora ya mismito volvemos, pero hablamos de política internacional. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Bueno, amigo, usted quizás como yo se ha conmovido con lo que está pasando, ¿verdad? Ya en el Medio Oriente, el recrudecimiento de la violencia entre, ¿verdad?, el pueblo de Israel y Palestina. Hemos visto escenas desgarradoras de edificios de residentes, de viviendas, derrumbándose con los bombardeos y niños muertos en camillas, familias enteras, cosas terribles que crean una consternación. A mí me afecta muchísimo, ¿verdad? Como observadora. Y creo que hay que hablar un poco a profundidad y no únicamente hablar meramente del modo blanco-negro, esto es bíblico, etcétera, sino buscar unas explicaciones.
Y para eso tenemos a un experto en política internacional como el catedrático Carlos Severino. Saludos, Carlos, ¿cómo tú estás? Muy buenos días, Yolanda. Gracias por la oportunidad. Conmovedor lo que está ocurriendo en Palestina, en Israel. Yo te pregunto, ¿verdad? Como a modo introductorio, tú me dices por dónde lo encauzas, pero ¿por qué es que se recrudece la violencia cuando hay procesos electorales en los que se enfrenta Netanyahu, particularmente en los últimos tiempos, pero en otros tiempos ha ocurrido, ¿verdad? ¿Y por qué es que se expropian viviendas que llevan de familias, ¿verdad? Palestinas que llevan décadas, un espacio tan pequeño y reducido de Gaza, de ese espacio que se ha quedado atrincherado el pueblo palestino? Explícame, ¿hay alguna explicación? Sí, la hay. Es un momento de inflexión en un conflicto muy largo que conocemos, que ha tenido muchísimos episodios diferentes, pero la trama es larga. En este momento de lo que se trata es de una decisión del Tribunal Supremo de Israel que valida realmente que personas israelíes que vivieron antes de 1948 en algunas de los barrios de Jerusalén Oriental, Jerusalén del este, pues pueden reclamar sus antiguas viviendas y sus terrenos. Ya desde hace muchísimo tiempo, 70 años, más de 70 años, el barrio, casi 80 años, claro, sí, el barrio de Sheikh Jarrah, por ejemplo, pues es un barrio por excelencia palestino, y Jerusalén del este pues está poblada por Palestina, pero eso no, entonces esa decisión ha llevado a que 6 familias fueran desahuciadas, recibieran desahucios oficiales, ¿no? Esa decisión hay que desmenuzarla, claro. Yolanda, porque es una decisión política y es una decisión también geopolítica. Bien. ¿Verdad? ¿Por qué digo eso? Pues porque Israel en las últimas décadas ha tenido una intensificación de su intención de colonizar los territorios donde viven los palestinos. No solamente es que no se crea, el hecho fundamental aquí es la ausencia de la creación del Estado de Palestina, ¿verdad? Desde 1948, que se ordenó por la incipiente Naciones Unidas. Correcto. Se creó el Estado de Israel, pero no se creó el Estado de Palestina, y eso ha dado paso a todo el conflicto. Pero en este momento estamos observando entonces que esa decisión lo que hace es que valida la política de colonización de los territorios palestinos en Cisjordania, pero no solamente la colonización, sino que valida también una articulación que en un informe de 2017, hace nada, de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de Naciones Unidas, que se llama Prácticas Israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión del apartheid, demuestra ciertamente que la geopolítica de Israel es inviabilizar, crear una circunstancia en la cual sea inviable la creación de un Estado, porque si tú fragmentas el territorio, entonces ya no puedes crear un Estado, ¿no? Sí, entonces el Estado, el potencial Estado palestino está ya fragmentado en 2 porciones, eso lo sabemos, ¿no? Cisjordania y la Franja de Gaza. Sí, pero son 2 cantos. Dos pedazos inconexos por tierra, ¿no? Entonces, el problema es que en Cisjordania se están creando distintos asentamientos israelíes, pero que crean entonces espacios entre medio de las poblaciones palestinas. Corredores que van como desarticulando la comunidad palestina. Claro. De hecho, vi anoche en televisión española cómo habían personas que son mitad judíos, mitad palestinos, y que están en este conflicto manejando su propia condición, ¿verdad? De ambigüedad, bregando con una cosa de que mi vecino ahora resulta que es un terrorista, o mi vecino me quiere expropiar, todas esas cosas, como ese discurso que adoptan incluso de los políticos. Totalmente es así, y de hecho los asentamientos palestinos en Cisjordania pues tienen regímenes jurídicos distintos. O sea que los palestinos son tratados de forma distinta, claro, todos inferior a la ley
establecida y al trato constitucional de los israelíes dentro de Israel. Sí. Pero en el caso de los palestinos los han dividido. Pero esto es importante destacar que lo que estamos enfrentando ahora no solamente es un conflicto armado de resistencia, sino también es una política de apartheid. Y eso está claramente definido por las Naciones Unidas. Y lo que Israel quiere evitar con la decisión jurídica, ¿verdad?, es que se le lleve ante las Naciones Unidas y se presente un caso de práctica del apartheid en Palestina, que de facto y ahora de jure lo están haciendo. Están inviabilizando la posibilidad del Estado de Israel, y los palestinos, sobre todo su sector más resuelto armado, que es Hamas, en la Franja de Gaza, pues se han precipitado fuertemente, utilizando toda su capacidad de militares, misiles. Pero hay que decir, y que la gente tenga clara, la gente escucha, ¿verdad?, lo que está pasando, y vemos las imágenes, pero es un confrontamiento totalmente asimétrico. La capacidad militar de Hamas para nada se acerca ni siquiera ¿verdad?, a la capacidad militar que tiene Israel. Sí, son misiles. Entonces, bueno, obviamente Israel tiene incluso una capacidad para detener y para neutralizar misiles. Lo que me llama la atención es que se han colado misiles, y hay una situación también política que sirve como caldo de cultivo. Hay unas elecciones, un Netanyahu que estuvo debilitado, y cada vez que Netanyahu está debilitado, algo pasa en Medio Oriente y entre Israel y Palestina que provoca entonces que se atrincheren las posiciones y provoca que de algún modo el hombre se mantenga en el poder. ¿No te parece a ti? Eso es otro aspecto también de la trama de este momento, en la cual Netanyahu ha estado imposibilitado de crear un nuevo gobierno, ¿verdad? No ha podido coagular con ninguna fuerza política importante, y posiblemente nuevamente ante la amenaza, la respuesta de Hamas, pues lo que se persigue seguramente es consolidar un sector político que le pueda dar el 50+1 para volver a gobernar, ¿no? Porque de cualquier forma otro sector que gobierne en Israel pues tendría una visión más moderada de esto. No hay duda que Netanyahu ha sido una persona guerrerista, ha sido una persona... Y corrupta, además, probadamente corrupta. Agresiva, pero tiene el avar muy hábil, tiene, ¿verdad?, sorprende con la timidez que los poderes fácticos internacionales responden ante eso, ¿verdad? Y de facto ciertos sectores occidentales y Estados Unidos pues lo que hace es que ¿verdad?, aprueban realmente este tipo de conducta terrible. Pero es un momento muy difícil, no es una confrontación más. Es un momento de inflexión para el pueblo palestino. Amenaza una escalada mayor, sí, una cosa... Amenaza y ciertamente, bueno, también hay que reconocer que dentro del movimiento palestino existen también grandes fisuras, ¿verdad? Grandes fisuras internas, y dentro de lo que ha sido el movimiento árabe que ha protegido o ha ayudado a los palestinos, pues también está dividido y ha perdido mucha fuerza, ¿no? Sí. Esto también puede por un lado favorecer a Netanyahu, pero por otro lado puede volver a favorecer a otros países que vuelvan entonces a reclamar conjuntamente con Palestina, con exigencia de que se cree el Estado y que se revierta el asunto del apartheid y el fraccionamiento del territorio palestino en Cisjordania en particular. Pues mira, como el tema, ¿verdad?, es complejo, yo creo que lo vamos a tener que retomar la semana que viene. Es muy complejo. Y también tocar el tema de lo de Maduro y Guaidó, nuevo discurso de Guaidó. Más adelante hablamos, no sé si tiene conexión con lo que está pasando en Colombia, pero de algún tipo de conexión tiene que haber, un cambio de gobierno en Estados Unidos. Gracias a Carlos Severino. Siempre, Yolanda, saludos a la radio audiencia y a ti también. Pues cómo no, amigos. Lo próximo, Mili Méndez en Dígame la Verdad.